amplia, pero es una clase, me parece, bastante importante, ¿no? Que es la base de la semiología. No sé por qué. Muy bien, entonces, lo que tenemos que tener claro, chicos, es que el curso de semiología es importante, sobre todo, el saber hacer una historia clínica, ¿no? El saber, si bien es cierto, eso a veces es un poco tedioso, pero tienen que saber consignar síntomas y signos y sobre todo hacer, pues, unirlos en síndromes y hacer, pues, nuestras impresiones diagnósticas como lo hacemos en la práctica, ¿ya? Y basados en eso, pues, no podemos hacer unidad clínica si es que no conocemos la nosología de las enfermedades. Por eso es importante también conocer las enfermedades, no solamente pues saber hacer una historia clínica. Es también importante, y yo creo que por la pandemia vamos a estar un poco limitados en la buena relación médico-paciente. Es por eso que he incluido en esta rotación el tema de las simulaciones. ¿Por qué les digo? Porque a veces, cuando hemos tenido la oportunidad en algún momento con los alumnos, a veces con el paciente tienen miedo, no saben cómo preguntar. Esto es una destreza que se va logrando y con las clases de simulación que la están haciendo. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos, yo creo que ya la primera parte de la historia clínica ya ustedes la han hecho. Es importante porque es un documento legal, es un documento confidencial, ¿no? Donde va a estar pues la historia de cada uno de nosotros, ¿no? De repente datos incluso personales, ¿ya? Y que son documentos legales. Entonces habíamos dicho que, ¿por qué es un documento legal? Porque a veces han habido problemas médico-legales y la historia clínica, cuando está bien hecha, nos puede salvar de repente implicancias importantes, ¿no? Por eso que ustedes tienen que saber hacer una adecuada historia clínica. Ahora, es más, ahora estamos hablando de las historias clínicas virtuales. Antes todo era a mano, con una letra ilegible que tenemos nosotros los médicos, ¿no? Pero ahora no, ahora ya no hay pretexto para que se nos pueda entender, porque todo es a base de la computadora, todo está escrito, no hay una letra que podamos cambiar porque ya todo está grabado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que podamos pues poner en la historia clínica, ¿ya? Entonces, es un documento científico, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahora estoy haciendo un trabajo sobre gestación en trasplantadas renales y me baso, pues, mis estudios en lo que está en la historia clínica, ¿no? La fecha de última regla, la edad gestacional. Entonces, toda esa información para mí es importante y yo la voy a recopilar de esta historia, ¿no? Y es un documento legal, como ya lo habíamos dicho, porque ahí va a estar las enfermedades y de repente, pues, a ver, el paciente se complica y fallece y en la historia clínica de repente, pues, podamos apreciar que el paciente tenía comorbilidades y que fueron las causas de repente del fallecimiento del paciente. Entonces, ¿cuáles son las características de la historia clínica? Obviamente, lo más importante, primero el paciente viene con un problema, ¿ya? Hay una historia ambulatoria y hay una historia también de hospitalización. Pero el paciente viene con un problema para poderlo solucionar. Entonces nos va a permitir que en base a los problemas que traiga el paciente y que vamos a enumerar con los síntomas y signos, poder formular un diagnóstico presuntivo, ¿no? Y sobre todo, pues, es importante también para hacer, pues, ver el global de la enfermedad y para aclarar conceptos sobre la misma patología de la paciente, ¿no? Es más, no va a servir como historia, porque de repente si se hace un cuadro repetitivo, de repente pues podemos ya hacer una unidad clínica y decir, él ya venía con unos síntomas que no se le hizo caso en su momento, pero que ahora pues ya siendo una unidad clínica vamos a ver que sí era importante reconocer, ¿no? Ayuda a la memoria del médico. A veces yo les digo, a veces
vemos un paciente en consultorio, pero cuando hacemos una junta médica, hacemos un resumen de toda la historia del paciente y definitivamente se enfoca de otro punto de vista, desde el punto de vista global. Y eso es un dato importante, ¿no? Muy bien. En cuanto a la historia clínica renal, es interesante recalcar que el paciente renal muchas veces es un paciente con poca semiología, ¿ya? Muchas veces esta semiología, esta sintomatología no es específica del riñón. Muchas veces viene acompañada de otras enfermedades o de otros síntomas, ¿no? Las manifestaciones pueden ser locales o también pueden ser sistémicas, como por ejemplo en el síndrome urémico, donde hay náuseas, vómitos matutinos, anorexia, baja de peso, prurito, fatiga, letargia, confusión y anemia, ¿no? Entonces, definitivamente debemos saber en qué caso se da el síndrome urémico o como consecuencia a qué se da ese síndrome urémico. Las historias clínicas y los modelos de las historias clínicas van a variar de acuerdo a los servicios donde estemos rotando. Si es un servicio de neuro, obviamente, pues va a tener un componente neurológico importante. Si es un servicio de geriatría, van a tener otros componentes geriátricos, pero más o menos hay un modelo general que puede ir variando, pero sí hay un modelo específico, ¿no? En este caso, miren, por ejemplo, en este modelo de historia, acá la ectoscopía está en el inicio. En otros, esta ectoscopía la van a encontrar al inicio del examen físico. En la ectoscopía vamos a poner 5 casos que nos importan: el estado de gravedad del paciente, el estado de conciencia, la actitud si es pasiva o activa, si es que hay una facie importante. A veces la facie no es irrelevante, sí, pues ponemos una facie no característica y algún signo que nos llame la atención, ¿ya? Luego viene la anamnesis con la afiliación que todos ustedes ya lo han visto en la primera parte de la semiología, y también va a variar la afiliación. En algunos casos ponen ahí grupo sanguíneo, otros ponen el DNI, otros ponen el lugar de nacimiento, ¿ya? Entonces esos pequeños datos sí son variables, pero los que están acá son los datos que no deberían faltar, ¿no? El nombre, el lugar de nacimiento, el lugar de procedencia, la edad, el domicilio, ¿no? Otro dato importante es la persona responsable y el teléfono de la persona responsable. Hay muchos pacientes que han fallecido de un infarto, viene por una enfermedad renal al servicio de nefro, pero se mueren de un infarto, una parada cardíaca, y en ese momento hay que avisarle inmediatamente al familiar. ¿Qué sucedería si siempre hay que ponernos en el otro lado de que nosotros seamos más bien el familiar y nos llama luego de 6 horas que murió el paciente? Imagínense, ustedes ya piensan que algo están tramando, algo están encubriendo, lo han matado a mi familiar, y ahí vienen los problemas médico-legales por la falta de comunicación, ¿ya? Es importante también poner la modalidad de ingreso, si viene por emergencia, si viene por consultorio, ¿no? Porque emergencia significa de que hay algo importante que lo ha traído, pues en consultorio más bien es un paciente, pues de repente es una enfermedad no muy grave, ¿ya? El tipo de anamnesis también, si es directa, si es indirecta, si es mixta, ¿ya? En enfermedades, en la afiliación es importante, primero, el tema del nombre, ya hemos hablado, el tema de ahora con el problema de la mala relación médico-paciente. Es importante cuando hablemos con el paciente con respeto, con cuidado y sobre todo pues con empatía. Con respeto, señora Valenzuela, ¿cómo está usted? Ya cuando es mucha la confianza, muy seguido, le podría decir, señora Marta, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha amanecido? A ver, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? O por qué ha venido, ¿no? Es importante porque no hay nada más maravilloso que nuestro propio nombre, ¿ya? Otra cosa, la edad. Ya habíamos visto en la práctica que a edad más joven, sobre todo en los niños tienen un sistema inmune activo y con la edad como que se va apagando. Entonces las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en edades tempranas. Entonces estos niños van a tener, pues, los niños más que todo tienen enfermedades congénitas y hereditarias,
¿ya? Congénitas, a ver, como por ejemplo la hipoplasia renal, la displasia renal, hereditarias como el ALPO, ¿ya? La enfermedad poliquística recesiva. Y luego viene ya en la adolescencia, tenemos el tema de la autoinmunidad y las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, la vasculitis, la artritis reumatoidea juvenil, ¿no? En la edad madura ya hablamos de mujeres, sobre todo tenemos las infecciones urinarias, ya en edad fértil. Eh, y enfermedades como la litiasis también es otra enfermedad importante desde el punto de vista renal. Ya en edad madura, a partir de los 40, 60, se podría decir que hay enfermedades metabólicas, ¿no? Como por ejemplo, a ver, la gota, eh, la nefropatía gotosa, la nefropatía lúpica, la nefropatía hipertensiva, ¿ya? También tenemos, y en edad madura ya hablamos de los CANS neoplasias, neoplasias renales, neoplasias de vejiga, neoplasias de próstata, ¿ya? Eh, Hay enfermedades que varían en relación a la edad. Por ejemplo, en las infecciones urinarias en niños es tan frecuente en hombres y mujeres, pero en edad fértil la mujer tiene mayor frecuencia de infecciones urinarias y ya en la edad mayor nos equiparamos en frecuencia tanto con los hombres porque ellos tienen los problemas prostáticos y nosotros el problema pues de la menopausia con todo más riesgos de infecciones o el prolapso también que se da en este tipo de pacientes, ¿ya? Eh, ¿Qué más es importante? El lugar de procedencia, habíamos hablado el tema de enfermedades, por ejemplo, en ceja de selva hablamos de la hepatitis B, por ejemplo. La hepatitis B me puede dar una glomerulopatía membranoproliferativa. Tenemos en el norte, en Piura, el tema de la litiasis renal. También es importante también la ocupación. Ahora, con el tema de la pandemia, muchos que han subido unos kilitos de más, ¿no? Entonces, acuérdense que el tema del sobrepeso también puede causar una glomerulopatía, que es la focalis segmentaria, y la obesidad mórbida, ¿no? El HIV también me puede dar una glomerulosclerosis focal segmentaria. Y definitivamente cuando hemos visto hoy en la práctica el tema de glomerulopatías, vamos a ver pues que puede darse por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, definitivamente por muchas entidades, ¿no? Entonces es importante por eso el tema de la afiliación, el lugar de procedencia, porque también hay hábitos de familia, hábitos alimentarios, etcétera, ¿no? En cuanto a la enfermedad actual, siempre les digo, chicos, y parte importante de esta historia clínica es que el paciente viene por un problema. Yo puedo, a ver, les digo, yo puedo tener mi diabetes 20 años y estar tranquila con mi diabetes, pero vengo por una diarrea. Entonces, mi tiempo de enfermedad es el tema de la diabetes y mi episodio actual es el tema de la diarrea, una semana. Mi enfermedad actual, de repente, 15 años de diabética y mi episodio actual es una semana en relación de la diarrea. Y el resto, la forma de inicio, el curso, los síntomas y signos son en base a la diarrea. Y las funciones biológicas, y otro tema importante, es que a veces las funciones biológicas la hacen en época actual, ¿no? Cuando la paciente vino hace una semana con la diarrea y ahorita ya pues en el hospital le dieron tratamiento, le hidrataron todo y luego de una semana el alumno a veces hace la historia y hace las funciones biológicas en base a ya cuando está recuperada y así no es, ustedes deberían hacer. ¿Y cómo estaba su apetito cuando usted vino mal a la emergencia? ¿Cómo estaba la sed? ¿Cómo estaba el sueño? Y veo que también es muy escueto los comentarios que ustedes hacen, ¿no? Tienen que ser bastante amplios. Cuando hablamos de orina, por ejemplo, hablamos de orina, tenemos que ver las características de la orina, si es maloliente, si es con tinte mático, si es con orina espumosa, ya vamos a ver las características en alguna presentación. Y en cuántas oportunidades orina y cada vez que va a orinar, cuántos vasos orina, ¿no? Más o menos para calcular cuántas veces orina de día, cuántas veces orina de noche. Se dan cuenta todas las características que ustedes lo tienen que informar. Cuando
el tema de la orina se hace importante y juega un rol importante, ya lo tenemos que poner en el relato cronológico, ¿no? Porque de repente es una infección urinaria y pasa a formar parte protagonista, se podría decir. Otra cosa importante es que cuando hablemos de los síntomas y signos, tenemos que ampliar la información de estos datos. Porque a veces, cuando hagamos los famosos síndromes, obviamente, a veces vamos a descartar información y a veces vamos a necesitar de repente alguna profundidad de algún dato, ¿no? Los antecedentes, acá tenemos los personales, los fisiológicos, los patológicos y los familiares, ¿no? Ay, doctora, pero eso es todo importante. Todo es importante. Recuerden que ustedes están en pleno aprendizaje, ¿ya? ¿Y por qué es importante? A veces, doctora, pero ¿cómo usted en consultorio hace una historia en 15 minutos? Sí, pues porque en consultorio tenemos que limitarnos, porque tenemos a veces una determinada cantidad de pacientes y tenemos que atenderlos y obviamente, pues, la experiencia que tenemos, yo tengo 25 años de experiencia, me da para enfocarme en lo que primero, en lo que trae el paciente. O sea, le digo, ¿por qué viene? Y me da pues una información y yo agarro, profundizo esa información y voy sacando en relación a esa información los antecedentes y todo. O sea, como que me enfoco y saco provecho. En esos 15 minutos yo trato de hacer una historia clínica adecuada, ¿ya? Entonces, ahora que ustedes están en pleno aprendizaje, tienen que detallar toda una excelente historia clínica. A veces me presentan historias así muy escuetas, como si tuvieran toda la experiencia del mundo. No, ustedes tienen que ir en detalle de todos los antecedentes que ya estamos mencionando, ¿ya? Y sobre todo el examen físico. El examen físico, ustedes ya han rotado por algunas rotaciones y tienen que ser pues muy profundos en las rotaciones que han hecho cuando ustedes presenten su historia clínica, ¿ya? Muy bien, y el objetivo final, ¿no es cierto? El objetivo final es llegar a un probable... Yo lo que trabajo con los chicos, con ustedes, es primero, en base a los síntomas y signos, plantear pues los mismos y en base a los antecedentes de repente agrego más síntomas y signos o de repente pues algún dato importante, de repente un diagnóstico de diabetes, alguna cosa, algún dato importante, en el examen físico también algún signo importante y finalmente trato de unirlos en un síndrome. Y luego de eso busco una entidad clínica que me reúna la mayor cantidad de síndromes. A veces puedo encontrar una entidad, a veces 2 entidades o 3 entidades. Y en base a eso, luego hago mi impresión diagnóstica y en base a eso hago mi plan de trabajo y obviamente pues mi tratamiento. Esas dos últimas partes, eso ya lo vamos a hacer cuando ustedes roten por nefrología, medicina 1. Muy bien, entonces estamos haciendo nuestra historia clínica y habíamos hablado pues que tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? Sobre todo la sintomatología urinaria, ¿no? Acuérdense que, a ver, es bastante frecuente el tema prostático, sobre todo en varones, ¿no? Más o menos a partir de los 50 hay un crecimiento prostático, se dice más o menos que en un 50%, si tiene 60 años un 60%, 70 años 70%, 80 más o menos 80%, ¿no? Entonces, ¿cómo son estas sintomatologías prostáticas? Esta sintomatología prostática, de crecimiento prostático es, por ejemplo, se le pregunta si la fuerza y el calibre del chorro urinario han disminuido, si cuando orina hay un goteo y moja pues los zapatos, ¿no? Si cuando va al baño tiene que pujar para que salga la orina, si está orinando y se interrumpe el chorro, ¿no? Si cuando va a orinar de repente pues siente que todavía no ha evacuado completamente la orina, ¿no? De repente pues si hay retención urinaria, ¿no? El ritmo misional, generalmente pues si orina más en la noche, si hay tenesmo vesical, si hay disuria, ardor al orinar y si hay incontinencia, ¿no? Otras características de la orina que ya lo mencioné, si usan algún tipo de medicación
o si es que hay algún tipo de dolor. Acuérdense que la primera causa de consulta al nefrólogo es por dolor lumbar. Muchas personas piensan que el dolor lumbar, el riñón está atrás y es el riñón. Muchas veces eso se confunde el dolor muscular con el dolor lumbar. Muy bien, entonces acuérdense que vamos a ver en relación a síntomas, ¿no? Las características, un dolor, si es el dolor renal, si es un dolor uretral, si es un dolor renoureteral, si es un dolor pseudorrenal, si es un dolor vesical, si es un dolor prostático, si es un dolor uretral, ¿no? También tenemos que preguntar las características de la micción, ¿no? Si hay poliuria, por eso es que tenemos que preguntar cuántos vasos tiene orina el paciente en un día, ¿no? Acuérdense que con cada micción más o menos se evacúa 250. Pero hay vejigas, acuérdense que la capacidad de la vejiga más o menos es 250, pero hay vejigas que pues retienen 1 litro, ¿no? Entonces estamos hablando probablemente de vejigas neurogénicas, ¿ya? Entonces tenemos que ver si hay oliguria, si hay anuria, ¿no? La forma de micción, si hay polaquiuria, si hay disuria, si hay nicturia, alteraciones objetivas de la orina, si hay orina espumosa, si hay orina maloliente, si hay orina como lavado de carne, si hay orina como Coca-Cola. Y se acuerdan que les había dicho que hay patologías sistémicas que afectan al riñón y tenemos que preguntar por síntomas generales inespecíficos como fiebre, hipertensión, vértigo, cefalea, palidez, sed intensa, insomnio, disminución de la agudeza visual. ¿Ya? Entonces, pero también, chicos, tenemos que tener bien claros los conceptos. La literatura te describe la poliuria cuando es más de 3 litros al día, la oliguria cuando es menos de 400, depende de la literatura consultada, y la anuria cuando es menos de 100. ¿Ya? Eso es importante. La nicturia, por ejemplo, por lo general es cuando generalmente lo normal es que uno orine una vez en la noche, ¿ya? Y cuando esto se invierte y se orina más en la noche, ya estamos hablando de nicturia, ¿ya? ¿En qué casos podemos encontrar? Cuando hay insuficiencia cardíaca y el paciente está en decúbito dorsal y hay una resorción de los edemas, podemos encontrar en las enfermedades prostáticas, en la insuficiencia renal crónica en estadios tempranos cuando hay una alteración en la concentración, ¿no? Muy bien. ¿En qué caso vamos a encontrar oxiuria? ¿No? Oxiuria es cuando se orina bastante cantidad en la mañana, cada rato, en la cirrosis hepática, en la insuficiencia cardíaca, etc. ¿Ya? El otro tema también es en los conceptos claros de tenesmo, ¿no? Deseo continuo, doloroso e ineficaz de orinar. La disuria, ya saben que es ardor al orinar, ¿ya? La estranguria es una micción dolorosa y en poca cantidad, esa es gota a gota, así como cuando dicen café gota a gota, que creo que había una propaganda, ¿no? Gota a gota y un dolor intenso, ¿no? Hay también diuresis por rebosamiento, ¿no? Donde cuando hay una obstrucción de una hipertrofia prostática, pero el paciente pues no se obstruye completamente, sino hay una micción por rebosamiento. Hay una incontinencia del esfínter ureterovesical. La enuresis que todos conocemos es una micción involuntaria al dormir, ¿no? En mayores de 3 años. Muy bien. A diferencia de la incontinencia, ¿no? La enuresis se da más en niños, generalmente en la noche. La incontinencia más bien es también la pérdida involuntaria de la orina, pero es constante. ¿Ya? A veces hay incontinencia al esfuerzo o al reír, etcétera, etcétera. Muy bien, miren acá este es un cuadro mental, un mapa mental de los alumnos. A mí mis clases prácticas las hago con mapas mentales porque yo siempre he dicho que lo que yo les pueda explicar, ustedes lo van a captar en un 20-30%, pero lo que ustedes resumen con estos mapas mentales, obviamente lo captan en un 60%, y si me lo
o lo comparten esos mapas mentales con sus compañeros, lo van a captar en un 80-90%. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que la mayoría de los pacientes vienen a la consulta por dolor lumbar, por edemas también, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el edema, debemos pues sospechar cuál es el origen, ¿no? Acuérdense que el edema tiene varias causas: origen cardíaco, origen renal, origen nutricional, origen hepático, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que ver cuál es el origen. Tenemos que ver las características semiológicas de este edema, si es blando, ¿no? Si es matinal, si es periorbitario, ¿no? Generalmente se da en miembros inferiores, ¿ya? Y todas estas características generalmente, pues, son de causa renal. Pero para yo definir si el edema es de causa renal, obviamente tiene que haber acompañado de proteinuria, orina espumosa, ¿ya? Muy bien. El dolor lumbar, ¿no? Obviamente tengo que ver, pues, de dónde es el dolor lumbar, qué tipo de dolor, porque tenemos el famoso cólico nefrítico, que ya lo vamos a tocar. Tenemos el dolor lumbar de repente por una hidronefrosis, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. En relación a los antecedentes fisiológicos y generales, habíamos hablado, pues, los antecedentes, a ver, las enfermedades congénitas, ¿no? El riñón solitario, hipoplásico, lobulado, en herradura, distópico. Es importante, por ejemplo, un antecedente fisiológico de prematuridad nos va a decir probablemente que, acuérdense que todos nacemos con determinado número nefronal y por esta prematuridad de repente no tenemos ese número adecuado y se asocia a enfermedades renales, ¿ya? Luego tenemos también en relaciones a congénitas, tenemos uréteres dobles, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, en antecedentes ginecológicos, a veces hay pacientes que han tenido, por ejemplo, cuadros de preeclampsia, ¿no? Y se quedan con hipertensión crónica o hematuria crónica, ¿no? Hay pacientes que tienen, pues, los antecedentes de infecciones urinarias por relaciones sexuales, etcétera, etcétera. En relación a la ocupación, habíamos hablado de hay enfermedades renales asociadas a mineros, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos de intoxicación por plomo. Yo creo que publicamos unos casos de nefrotoxicidad por plomo, por arsenita también, ¿no? El tema de la urolitiasis, el sedentarismo, el tomar pocos líquidos, etcétera, etcétera. En relación a los antecedentes patológicos, tenemos que definir, obviamente, pues, si ha tenido, pues, algún antecedente de infecciones urinarias o alguna otra patología de niño, si ha tenido edema o hematuria, si ha tenido una faringoamigdalitis a repetición que te puede dar algún cuadro de glomerulonefritis postestreptocócica, ¿ya? Si ha tenido antecedentes de gota en pacientes adultos, si ha ingerido algún tipo de nefrotóxico y secundario de ello he hecho, pues, oligoanuria, ¿no? Y de repente algún otro tipo de toxinas que ya me imagino que lo habrán hecho en insuficiencia renal aguda y que han causado daño renal. Y sobre todo el antecedente de diabetes, que ahorita es la primera causa de insuficiencia renal crónica, la hipertensión la segunda causa, ¿ya? Muy bien, luego tenemos el tema de los antecedentes patológicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acuérdense que el riñón está compuesto por el glomérulo, los túbulos, el intersticio y los vasos, ¿no? Y las diferentes noxas van a alterar los diferentes compartimientos, ¿no? Habíamos dicho que todo lo que dañaba el glomérulo se llamaba glomerulonefritis, teníamos las glomerulonefritis primarias, las secundarias, ¿no es cierto? Y por eso, pues, en las secundarias tenemos que ver enfermedades sistémicas. Las primarias son por descarte. Si yo no encuentro nada en la secundaria, obviamente, pues yo me debo ir a una primaria y sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? El tema de la hipertensión, la diabetes que ya habíamos hablado, la endocarditis bacteriana, etcétera, ¿no? Si hay antecedentes de algún daño
renal, que puede ser por hipoxia, ¿no? Haber una deshidratación, grandes quemados, ¿no? O de repente, pues, toxicidad de algún medicamento, ¿no? En cuanto a los antecedentes familiares, hay que indagar, pues, si hay muertes por padecimientos renales. Hay familias enteras que tienen enfermedades como, por ejemplo, la poliquistosis renal, las enfermedades, la glomerulosclerosis focal hereditaria también, ¿no? Hay una enfermedad genética que es el famoso síndrome de Alport, donde hay sordera, además del daño renal caracterizado por hematuria, ¿no? Y otras cosas importantes. Acá vemos, este es un cuadro también, miren qué bonitos mapas mentales me han hecho los chicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las enfermedades hereditarias, familiares, de patrón glomerular, por ejemplo. Acá describe mucho el tema del síndrome de Alport, ¿no? Donde hay proteinuria y o microhematuria, ¿no? Mutaciones en las proteínas que forman parte de la estructura de la membrana basal glomerular. El patrón quístico, ¿se acuerdan que les habíamos dicho? También hay una mutación que afecta a las proteínas estructurales a nivel tubular, donde vamos a encontrar hematuria. En este caso, en niños se da autosómico dominante. En adultos es autosómico recesivo. Perdón, en niños es recesivo y en adultos es dominante. En cuanto a las tubulopatías, afectan a las proteínas transportadoras de las células tubulares, las patologías intersticiales, etcétera, etcétera. ¿No? Acá el alumno me presentó la enfermedad poliquística, por ejemplo, y por qué es importante. A mí me encanta, no es que me encanta la enfermedad, pero esta enfermedad es muy semiológica. Ahora que vamos a hacer el examen físico, vamos a encontrar, pues, riñones grandes, ¿no? Hemos encontrado riñones que pesan hasta 2,5 kilos, ¿ya? Entonces, tratándose a veces de una enfermedad renal que a veces es poco sintomática, en este caso, pues, semiológicamente es muy rica la poliquistosis renal autosómica dominante, ¿ya? Actualmente más o menos tenemos un 8% de la causa de enfermedades renales crónicas, ¿no? Es la nefropatía hereditaria más frecuente. Hay riñones grandes con quistes renales. Y obviamente hay un deterioro progresivo de la función renal, ¿no? Hay una mutación en unas proteínas, la PKD1 o la PKD2, ¿no? Muy bien, entonces terminando con nuestra historia clínica, pasamos la primera parte, pasamos a nuestro examen físico, ¿ya? Habíamos dicho, pues, que este examen físico no solamente era localizado en los riñones, sino también era sistémico. Por ejemplo, en ojos tenemos que ver si hay un edema palpebral y periorbitario. En las orejas, la presencia de tofos, en el cartílago auricular, te está hablando, pues, de problemas de gota. ¿Qué más? También hay niños que nacen con malformaciones en el pabellón auricular que generalmente se asocia también a alteraciones renales, ¿no? En cara tenemos que ver el edema facial, eritema en el ala de mariposa, acuérdense del famoso lupus. También podemos ver, acuérdense de la palidez terrosa en la insuficiencia renal crónica. En el cuello buscar ingurgitación yugular. Ya hemos visto casos que los pacientes, pues, con insuficiencia renal crónica, el famoso síndrome urémico, congestión pulmonar, obviamente van a tener el tema de la ingurgitación yugular. En el pulmón puede haber derrame pleural, pueden haber crépitos, ¿no? Puede haber insuficiencia cardíaca, puede haber derrame pleural, puede haber una respiración acidótica de Kussmaul. Acuérdense que el paciente renal grave, el tema urémico, el paciente tiene tendencia a la acidosis y hay este tipo de respiración. En el corazón puede haber soplos por la anemia. Acuérdense que a más avanzada la enfermedad hay menos producción de eritropoyetina, más anemia. Y también acuérdense que hay congestión pulmonar, congestión cardíaca, porque el riñón pues ya no forma orina y no hay cómo eliminar los líquidos, ¿no? Puede haber abdomen, en el abdomen puede haber un soplo de estenosis de la arteria renal, ¿ya?
El tema de la palpación bimanual del riñón es importante y lo vamos a encontrar, sobre todo, habíamos hablado de la enfermedad poliquística del adulto, en tumores renales, en el linfoma, sobre todo en estas patologías. En uñas, las extremidades, vamos al famoso edema, ¿no? Edema de miembros inferiores, ¿no? Hay que recordar, el edema es un edema blando, frío, deja fovea, pero hay también otros tipos de edema, por ejemplo, el edema misedematoso, que es un edema duro, no va a dejar fovea, ¿ya? Hay un edema también inflamatorio en las famosas, pues, celulitis, ¿no? Con signos de flebosis, etc. Entonces, miren, vamos a tener, pues, a la hora de hacer nuestro examen físico renal, como todas las evaluaciones de los diferentes órganos, nos basamos en la inspección, palpación, percusión y ocultación, ¿ya? En relación a la inspección, acuérdense que lo primero que hacemos es poner a nuestro paciente en decúbito dorsal y tratamos de la inspección es a nivel de abdomen, ¿ya? Entonces, esta inspección va a aportar pocos datos. Acuérdense que cuando hay tumoraciones, estas tumoraciones se van a ver reflejadas en el abdomen. Doctora, pero el riñón es retroperitoneal. Sí, pero tenemos la masa muscular como que detiene, ¿no? O sea, y por lo tanto el desarrollo va a ser más hacia adelante. Y entonces la tumoración se va a ver más en hipocondrios y en flancos. A la inspección vamos a tener, pues, que este método va a aportar pocos datos, ¿ya? Va a haber una coloración de la piel, ¿no? En este caso, miren, hay un edema, pues, medio rojizo en periorbitario, diferente al edema de abajo, que es más bien pálido, ¿no? Blando. Tenemos que ver también si hay escitis, ¿no? Acuérdense que tenemos que ver si hay estrías, ¿no? Cuando son estrías recientes, son estrías rojo grosella. Cuando son estrías antiguas, generalmente son perladas, transparentes. Tenemos que evaluar al paciente sentado, caminando, ¿ya? Tenemos que ver si es que hay defectos en la columna, si hay escoliosis y otras cosas. Tenemos que ver la famosa fascia renal, etc. A ver, con respecto a la inspección abdominal, vamos a ver que a nivel abdominal va a haber un abombamiento, un abovedamiento en el abdomen correspondiente, especialmente en el hipocondrio y en el flanco. ¿Ya? Pueden haber presencia de abscesos perinefríticos. Estos abscesos tienden a migrar, tienden a salir y por lo general vamos a encontrar como una boca con signo de flebosis, ¿no? Por la columna lumbar. Y es dolorosa y a veces hay secreción. A veces el paciente te dice, doctora, tengo una herida y me secreta un líquido, ¿no? Y te enseña y probablemente pues es un acceso que tiende a salir a la luz, ¿ya? Otro dato importante en la inspección abdominal es el varicocele, ¿ya? Por ejemplo, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, cuando el varicocele es en el lado derecho y no desaparece en el decúbito dorsal, probablemente es un signo de un cáncer renal. Muy bien, entonces ya estamos en la inspección, luego pasamos a la palpación. Ustedes acuérdense siempre que ustedes se van el paciente en decúbito ventral, ustedes al lado derecho del paciente, ya pasamos de la inspección y hacemos la palpación superficial pero suave. La palpación superficial, el objetivo es que nuestra temperatura se adapte a la temperatura del paciente. Entonces vamos a hacer suavemente. Luego, y siempre teniendo un orden. Yo siempre trabajo en sentido antihorario, ¿ya? Sentido antihorario.
Luego hago la palpación mucho más profunda para ver si es que encuentro algún tipo de patología, ¿ya? En la palpación hay unos puntos importantes, dolorosos, ¿ya? Que son los puntos renoureterales. Tenemos los puntos renoureterales anteriores y los puntos renoureterales posteriores, ¿ya? Los puntos renoureterales anteriores, los más importantes son el subcostal, el ureteral superior, el ureteral medio y el ureteral inferior. Se dicen puntos porque los tocamos con el dedo, en punto, ¿ya? Y si duelen, nos está dando alguna información, generalmente en las infecciones urinarias, en la litiasis renal también. Y también tenemos los puntos dolorosos posteriores, el costo vertebral y el costo muscular. Miren acá, esta es una topografía de los puntos dolorosos. Miren, el punto ureteral superior, el subcostal generalmente está en la última costilla y la intersección con la línea media clavicular. ¿Ya? Ese es el subcostal. Pero lo más importante es, por ejemplo, es el ureteral superior. Trazan una línea imaginaria medio clavicular, trazan otra línea en el ombligo que cruza y en ese punto es el punto renoureteral superior, ya que corresponde más o menos al uréter tercio superior. Luego viene el punto ureteral medio. Acuérdense que tenemos las espinas ilíacas anterosuperiores. Trazamos una línea horizontal que cruza con la línea media clavicular y es el punto renoureteral medio, que prácticamente corresponde al final del tercio medio del uréter. Y luego tenemos el punto ureteral inferior que corresponde a la implantación del uréter en la vejiga. Ahí lo vemos en la imagen. Y solamente podemos evaluarla con un tacto rectal en el varón o un tacto vaginal en la mujer. Luego tenemos los puntos renoureterales posteriores. Todo esto es con un puntito. Agarran su dedito y presionan. Ese es el punto costo vertebral. Por ejemplo, el costo vertebral es las apófisis espinosas. Hay un ángulo con la última costilla, ¿ya? Y corresponde a la salida del duodécimo nervio intercostal. Ese es el costo vertebral. Presionan ahí. Luego, el costo muscular también coincide con la última costilla y las apófisis, perdón, la última costilla prácticamente en la intersección también con el borde externo de la masa muscular espinal. Este punto costo muscular, acuérdense que es un punto, pero también acá en este mismo punto hacemos la famosa puño percusión lumbar, ¿ya? Cuando hablamos de dolor, habían dos tipos de dolor importante que debemos diferenciar, el dolor renal y el dolor ureteral. Acuérdense que el riñón no duele, lo que duele es la cápsula renal. Y esta cápsula duele, obviamente, pues en casos de hidronefrosis, en casos de pielonefritis. Pero el dolor de esta cápsula, el dolor renal, es un dolor diferente. Es un dolor, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Es un dolor permanente, lento, sordo, ¿no? Y van a ver que generalmente se localiza tanto en la región lumbar y se puede ir hacia adelante. Está en naranja, miren. En tanto que el dolor ureteral es un dolor intenso, tipo cólico, ¿no? Y se irradia desde la región lumbar hacia la zona inguinal. Está en rojo, ¿ya? Muy bien, entonces estamos hablando de la palpación superficial, los puntos renoureterales. Pero la palpación también tenemos la famosa palpación renal del riñón. Y para la palpación renal tenemos una serie de maniobras. Tenemos la maniobra de Gullón, la maniobra del peloteo renal, la maniobra de Israel, el método de Goylet, ¿ya? Eso es importante. ¿Y cuál es el objetivo de palpar el riñón?
Obviamente de ver su forma, su tamaño, su consistencia, su situación y su sensibilidad. Ya, eso es importante encontrar. Lo que pasa es que habitualmente el riñón no se palpa. Eso es normal que no se palpe. ¿En qué casos voy a palpar? A ver, puedo palpar el riñón en un paciente bien delgadito. Pero un paciente más o menos gruesito no voy a palpar el riñón y no me voy a preocupar. ¿Ya? Entonces, lo normal es que el riñón no se palpe. ¿En qué caso se palpa? En tumor renal, en el mieloma, de repente en la primera parte de la nefropatía diabética, en los primeros estadios. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, miren, tenemos la famosa maniobra de Guyon. Miren, el médico al lado derecho. El brazo del paciente puede estar debajo de la nuca. ¿Ya? Es importante, miren nuestra mano izquierda, debajo de la última costilla, en sentido paralelo a la costilla, siempre levantando esa parte como para poner el riñón hacia adelante. Y le decimos al paciente que respire. Tome aire. Acuérdense que con estos movimientos respiratorios el riñón se mueve, sube y baja. Entonces, tome aire y yo con mi mano derecha introduzco mi mano y voy a tratar de que con estos movimientos, y la mano de abajo lo estoy elevando, con el movimiento respiratorio voy a tratar de que me roce algún riñón crecido, ¿ya? Esa es la famosa maniobra de Guyon. Acuérdense que tiene mucho que ver con la respiración. Trato de que respire para yo poder captar el movimiento del riñón. Luego tenemos la maniobra de Israel. Es lo mismo, parecida a la de Guyon, pero en decúbito lateral. El paciente en decúbito lateral con la pierna semiflexionada del lado que voy a evaluar. Miren, igual el médico, la mano izquierda por detrás, a nivel de la última costilla, ¿no? Tratando de elevarla, tratando de llevar el riñón hacia adelante. Y con la respiración trato de profundizar mi mano para tratar de sentir el tema del movimiento respiratorio. Miren acá. Este es el famoso método de Israel. Le digo que respire y yo profundizo mi mano para tratar de sentir ese riñón crecido, ¿ya? Luego tenemos la maniobra del peloteo renal. No se confundan con la maniobra de Guyon. Es parecida, ¿ya? Pero el paciente en decúbito dorsal, igual que la de Guyon, pero en este caso no tiene nada que ver la respiración. En este caso yo agarro mi mano de abajo, que está en la última costilla, a nivel paralelo a la última costilla, y comienzo a hacer mi movimiento, así como cuando juego básquet, mi manito. Entonces, mi mano derecha, que está en la zona de abdominal, prácticamente va a sentir pues que le pelotea el riñón, si es un riñón grande, ¿no? Le va a pelotear y eso se llama pues es una maniobra, un peloteo renal positivo, ¿no? El peloteo renal positivo me puede indicar una tumoración que no necesariamente va a ser renal, puede ser tumoraciones en esa zona, una tumoración de vesícula, una tumoración de mesenterio, una tumoración renal. Pero para yo comprobar que sea una tumoración renal, le digo que se ponga en decúbito ventral y le vuelvo a hacer el peloteo, pero ya mi mano derecha va hacia la zona pues ventral y ahí hago el peloteo. Y trato de percibirlo con mi mano izquierda. Si es que esta maniobra de Montenegro me confirma que hay una masa, o sea, siento el riñón o la masa crecida, probablemente eso me confirma que es un tumor renal y ya no es un tumor de la zona anterior, ¿ya? Luego tenemos la maniobra de Glenard. La maniobra de Glenard es, generalmente se da en tosis renal. Acuérdense que el riñón tiene determinada localización, pero en algunos casos pueden estar tosados, es decir, por debajo del lugar que le corresponde. Entonces hacemos pues, ponemos como unos ganchos a nivel de nuestra mano, ¿no? Con los dedos índices, con los dedos gordos hacia adelante, y le decimos que respire y se supone que el riñón que está en buen lugar
baja y sube, pero nunca va a llegar a la zona de los ganchos que estoy haciendo, ¿no? En el caso de que el riñón esté por debajo de la zona correspondiente, le digo que tome aire y va a entrar a este gancho y voy a tener que, le digo, toma aire, entra al gancho y luego de eso, le digo, bota y va a salir del gancho. Entonces, esta es una maniobra que me va a indicar que el riñón está tosado, ¿ya? Me da pena porque a veces yo lo puedo explicar específicamente con la cámara, pero hoy día no sé por qué no tengo acceso a la cámara. Luego tenemos el método de Goylet. Miren, el paciente es lo mismo que los métodos anteriores que habíamos hablado. ¿Cuáles son? El de Guyot, ¿no? El de Israel, en este caso el de Goylet. Simplemente que acá ponen la pierna que vamos a evaluar en una silla, igual nuestra manito izquierda en la parte lumbar, tratamos de llevar el riñón hacia adelante y le decimos que respire. Y tratamos de palpar el riñón. Entonces ya recuerden que las maniobras palpatorias del riñón son las maniobras de, a ver, Guyot, Israel, ¿no es cierto? ¿Qué más? El peloteo renal, el Montenegro, el Goylet, el Glenar para la tosis renal, ¿ya? Y luego tenemos el tema de la percusión. Esta percusión, generalmente se da en la zona abdominal, ¿ya? Es útil para determinar una masa en flanco, pero la verdad es que en el abdomen tú puedes tener zona muy timpánica si es que el paciente, pues, está lleno de gases, por ejemplo, ¿no? Entonces no es muy eh, de ayuda, pero sí, no sé si ayuda cuando tenemos los famosos globos vesicales. Entonces, a veces vienen a la emergencia y dicen, el paciente no está orinando, entonces tú palpas, primero palpas y encuentras pues que debajo, por encima, a nivel de periné encima, como una presencia de una bolsa, y cuando percutes está en zona mate. Y eso te puede decir que hay un globo vesical. Y luego tenemos pues, ¿se acuerdan que habíamos visto el punto posterior, ¿no? Es el costro muscular. Entonces, ahora en ese punto hacemos el puño percusión lumbar. Este puño percusión lumbar puede ser como lo vemos en la foto, con la mano abierta o la palma abierta y el puño. Puede ser con el puño solo o puede ser con la mano abierta tipo karate también, ¿ya? Cualquiera de esas formas, pero hay que tener bastante cuidado con esa maniobra, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tienen quistes renales, porque a veces ha producido, pues, rotura de quistes y hematuria. Y finalmente tenemos la auscultación. En la auscultación lo más importante es buscar soplos. Acuérdense que hay la famosa estenosis de arteria renal que nos va a llevar a una hipertensión renovascular, ¿no? Se realiza en la zona costovertebral, hipocondrio o epigastrio. En pacientes de cúbito lateral y el auscultador presiona fuerte el estetoscopio para poder pues localizar este soplo. Se escucha así. ¿Ya? Es importante para ver el tema de la estenosis, ¿ya? Entonces, chicas, ya hemos hecho la historia y luego hemos hecho el examen físico y cuando tengamos que registrar lo que hemos explorado ahorita en estos momentos, hacemos así. Inspección, no tumoraciones en flanco ni en hipocondrios. Palpación, ¿no? Riñones sería. Riñones no palpables ni peloteables. Puntos renoureterales anteriores y posteriores no dolorosos. Percusión, maniobra, puño, percusión negativa en ambas fosas lumbares. Auscultación, no soplos de la arteria renal. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? A ver, chicos.
¿Me han escuchado o no me han escuchado? Sí, doctora, yo creo que no es una pregunta. Muy bien, miren, me falta el tema de síndromes, que también es amplio, ¿ya? Y yo les voy a dar la siguiente clase. Está bien, porque ahorita tengo una reunión urgente a las 7. Sí, Ya doctora, no me- hay problema, ya lo acomodé para la siguiente semana. Muy bien, Valentina. Entonces, ya nos queda trabajo para la otra semana. Nos vamos a demorar hasta 2, 3 horas dependiendo. ¿Ya, chicas? Quedamos así entonces. Está bien, doctora. Doctora, ¿podría colocar sus diapositivas en el Teams? Sí, yo lo pongo en el team, no se preocupe. ¿Ya? Gracias. Cuídense. Ya, hasta luego.